Respecto al informe epidemiológico con el RT, vemos la curva epidémica desde el 9 de marzo, que sigue cayendo, aún después de la flexibilización de las medidas que fueron el 24 de agosto, sigue a la tendencia a la baja respecto a la cantidad de casos confirmados por día. El reporte de casos en Panamá por grupo de edad igualmente sigue cayendo, tanto para el grupo de vulnerables de 60 y más, como la población más afectada, que es la de 18 a 59 años, aún después de la fecha del 24 de agosto, que fue cuando se hizo la flexibilización de medidas. Los números de casos confirmados hospitalizados en sala y unidad de cuidados intensivos por día, después de la flexibilización de las medidas del 24 de agosto, tuvo una caída marcada hasta más o menos la primera semana de septiembre, que se estabilizó y está ahorita mismo en 1.115 con el promedio móvil, y el promedio móvil de los casos en las unidades de cuidados intensivos en 157, que se sigue manteniendo debajo del umbral. Aquí tenemos el mapa de incidencia de los casos. Se sigue manteniendo en rojo las provincias más afectadas: Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Panamá, Gunayala y Darién, y las provincias que están con una incidencia de 50 a 999, que son el área sanitaria de Nové Buglé, la provincia de Coclé, Los Santos y Herrera. Respecto al número de pruebas reportadas y porcentaje de positividad, vemos que de la primera semana de septiembre nuevamente se está elevando el promedio móvil de pruebas diarias realizadas. Sin embargo, la positividad se mantiene debajo del 20%, específicamente para la última semana epidemiológica, un promedio de 14% de positividad. El RT, el número de reproducción efectivo, para Panamá se calcula para la última semana epidemiológica hasta el 12 de septiembre en 0.90, lo cual es positivo porque se sigue manteniendo debajo de 1. Las defunciones en Panamá por fecha igualmente siguen cayendo. Cada vez tenemos menos casos de muertes por día reportadas, y sigue, aún después de la semana del 31 de agosto, sigue cayendo esta cifra diaria y el promedio móvil por consecuente. Asimismo, por grupo de edad, desde el 9 de marzo, vemos cómo tuvimos el pico en los 3 grupos de edad la semana del 3 de agosto, que tuvieron su pico máximo. Sin embargo, fueron en caída y se mantienen a la baja aún después del 24 de agosto. La tasa de letalidad, como mencioné, que se mantiene en Panamá el 2.1%, aún después de las últimas semanas que había presentado una ligera elevación en la semana 34, al igual en la semana 30. Sin embargo, el promedio se mantiene el 2.1%. La distribución de los fallecimientos, de los casos, de fallecimientos por grupo de edad y por género, vemos que el grupo más afectado es el de 80 y más, y específicamente más afectado el sexo masculino en el tema de la tasa de letalidad en Panamá. Esta es la tasa de letalidad en la región. Vemos que Panamá sigue estando con la segunda tasa más baja. Solo República Dominicana, que la tiene en 1.9, y estamos igual que Argentina con una tasa de letalidad de 2.1%. Insisto, la segunda más baja en toda la región de las Américas. Esta es la tabla comparativa de casos, que vemos que en total de América tenemos 14.815.882 casos, y Panamá, que está de número 18, con una totalidad de 101.741 casos, tomando cuenta hasta el 13 de septiembre. Muchas gracias. Gracias, doctor Cedeño. En la mesa principal esta noche nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre, al igual que el doctor Enrique Lao Cortés, director general de la Caja de Seguro Social. Ambos nos hablarán o nos profundizarán sobre el comportamiento de los indicadores del COVID-19 en nuestro país. Muy buenas tardes. Iniciamos con el ministro de Salud. Doctor. Muchas gracias, profesor Aris. Muy buenas tardes, Panamá, de parte del Gobierno Nacional. En el día de hoy queremos hacerles algunos comentarios y presentarles algunas gráficas que nos dan a entender precisamente cómo hemos ido evolucionando como país
para el bien de todos. La primera gráfica que queremos presentarles nos dice cómo desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos ido mejorando y aumentando la cantidad de pruebas. Si nos fijamos donde comienza la flecha en el extremo izquierdo hacia abajo, vemos que a partir del 7 de junio hemos ido superando las 10.000 pruebas a la semana y vamos aumentando, llevando la flecha hacia la esquina superior derecha, y que a partir del 16 de agosto superamos ya las 25.000 pruebas por semana. Actualmente, Panamá es el cuarto país de la región que más pruebas hace por cada 100.000 habitantes. Eso está demostrado en la segunda gráfica que queremos presentarles. Fíjense cómo en un estudio que hace la Universidad de Miami, de acuerdo a la información internacional comparada, incluyendo datos del Johns Hopkins University, en donde Panamá, la línea azul que se ve y que sobresale, dentro de un grupo de líneas un poco más tenues, grises o negras, Panamá se coloca como cuarto país de la región que más pruebas está haciendo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense en la gráfica siguiente, en donde a pesar de que hemos ido aumentando la cantidad de pruebas, la positividad ha ido disminuyendo. Cumplimos 6 semanas consecutivas bajando el número de contagios. Es lo que nos indica la flecha roja que vemos en la esquina superior derecha. Mientras que la semana epidemiológica, que fue la que tuvimos, la semana epidemiológica del evento, que fue la que estamos presentando, desde el 26 del 7 al 1 del 8, se hicieron 22.994 pruebas, siendo positivas en ese momento un 32.70%. Hemos ido disminuyendo de manera favorable, donde en la semana 27 del evento, que es del 6 del 9 al 12 del 9, y se aplicaron 35.212 pruebas. En ese momento estamos presentando un 13.45%. Estamos haciendo más pruebas y tenemos menos casos positivos. Eso quiere decir, amigos, amigas, equipo Panamá, que estamos mejorando, que los estamos haciendo bien, que tenemos que seguir haciendo esfuerzos cada vez para ser mejores que nosotros mismos. Tenemos que ir superando estas marcas. El gobierno nacional, a través de todo el equipo de salud, insiste en mejorar y en reforzar estrategias para seguir aumentando los números con respecto a las pruebas que estamos realizando, tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social, y con los aliados de la empresa privada que están aceptando ayudarnos y colaborar en lo que se refiere a la trazabilidad. En la curva de la utilización de mascarillas, donde Panamá demuestra cómo el 90% de su población está siendo disciplinada, donde utilizamos la mascarilla, donde este elemento se ha convertido en uno de los elementos más importantes que forma parte precisamente de la tríada de la bioseguridad individual y personal. Mascarilla, distanciamiento social y, por supuesto, el lavado de manos, ya sea con agua y jabón, que
que es lo más importante, pero en su defecto, con alcohol o gel alcoholado. En la siguiente gráfica queremos mostrarle en el día de hoy, donde podemos observar muy bien cómo la trazabilidad ha probado ser efectiva. Y vemos cómo el índice de positividad, después de haber llegado en las 17ª semanas del evento, en donde vemos que se marca el 36.41% de positividad y donde comienza a operativizarse realmente la trazabilidad, donde logramos concretar y comenzamos a trabajar fuertemente con los equipos de salud en las comunidades, a trazar, a buscar positivos, a buscar los contactos. Esa positividad comienza a disminuir hasta llegar a donde ustedes ven en la esquina derecha inferior, donde hemos llegado al 13.45%. La próxima gráfica, que nos muestra una serie de barras, demuestra también cómo la estrategia del kit Protégete Panamá se une a los efectos positivos que ha tenido el grupo de estrategias del gobierno nacional, en donde el kit Protégete Panamá se comienza a utilizar a partir de la semana 18 del evento y cómo hasta la semana 27 del evento hemos comenzado a disminuir los resultados positivos. Entonces, esto nos quiere decir que las estrategias que hemos estado utilizando como equipo de salud, como equipo Panamá, en donde si bien el gobierno nacional tiene suma beligerancia en estos resultados por la estrategia que se han ido implementando, también hoy queremos felicitar a toda esa población que lo ha venido haciendo bien. Queremos felicitarlo a cada uno de ustedes que viene haciendo esfuerzos y sacrificios para sacar a Panamá de un problema que es a nivel mundial. Queremos felicitar a los equipos de trazabilidad que día a día en la calle hacen un esfuerzo para encontrar esos positivos y los contactos para lograr cortar la transmisión del virus. Queremos felicitar a todo el equipo de salud, a la Fuerza de Tarea Conjunta, al equipo de gobierno que hombro a hombro viene haciendo un esfuerzo importante y un gran trabajo. Pero también queremos felicitar a esos empresarios que nos están dando la mano, a esos empresarios que han decidido unirse a las estrategias del gobierno nacional, a todos esos grupos cívicos y sociales, a las comunidades de fe. Y también agradecerle a cada uno de esos panameños que día a día, cada vez nos convencemos más de que la única manera de ganarle al COVID-19 es trabajar todos en equipo por Panamá. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a darle entonces la palabra al director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés. Muchas gracias y buenas noches, damas y caballeros. Después de un esfuerzo colectivo entre el gobierno nacional, el sistema sanitario panameño y la población, hemos logrado cumplir con los indicadores que nos permiten comenzar a abrir nuestra economía. Y esos indicadores, tal como lo muestra la siguiente diapositiva, nos presentan que el RT, es decir, la capacidad que tiene una persona positiva de infectar
a otro debe ser de 1 o menor de 1 y en Panamá es de 0.90. La letalidad, que es la cantidad de personas que fallecen de todos los infectados, debe ser menor de 3% y nosotros tenemos 2.1%. La disponibilidad de cama, de sala, se estimó en que debe ser de 20% o más. En Panamá, a nivel nacional, es de 44%. Y la disponibilidad de camas para manejo de pacientes críticamente enfermos debe ser de 15% como indicador, y en Panamá lo tenemos en 47%. Estas son muy buenas noticias. Sin embargo, la lucha no ha terminado, apenas comienza. Estamos frente a un enemigo que no se ha rendido y que nuestras acciones todavía no lo han derrotado. Por lo tanto, así como hemos logrado juntos alcanzar estos niveles que permiten que nuestra economía comience a abrir, también es importante que sigamos el esfuerzo para hacerlo juntos y que nosotros podamos entonces hacer que podamos abrir progresivamente otras áreas de la economía. En la siguiente diapositiva quiero compartirles lo que está sucediendo con la disponibilidad de camas. Me refiero a la cantidad de camas que hay a nivel nacional. Si observan ustedes las barras amarillas que nos están hablando de lo que ocurrió el 15 de septiembre, podemos ver que las camas de sala a nivel nacional son de 44%, 40% en el área metro, 44% las camas para pacientes críticamente enfermos en el área, en todo el país, y en el área metro de alto riesgo es de 36%. Es decir, estamos cumpliendo nosotros con los indicadores. Recientemente recibimos una donación significativa y esta donación de equipos de protección personal fue hecha por la Oficina de Asuntos Civiles en coordinación con el Departamento de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, quien entregó a la Caja del Seguro Social una serie de elementos en una comisión que fue encabezada por el capitán de navío Matthew Turner. Con esta donación dirigida fundamentalmente a apoyar el hospital del complejo metropolitano Arnulfo Arias Madrid y al hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, se fortalece la capacidad de protección de los funcionarios de salud que están en la lucha cotidiana contra el COVID-19. Otro de los puntos que quiero compartirle en la siguiente diapositiva es que nuestro país, de acuerdo al Observatorio COVID-19 de la Universidad de Miami y en el cumplimiento de los protocolos creados por la Universidad de Oxford, es uno de los países líderes en la región en la generación de políticas públicas para combatir el COVID-19. ¿Y esto qué significa? Que fuimos un país que rápidamente adoptó políticas públicas como el uso obligatorio de la mascarilla para proteger a las demás personas de las gotitas de flush, de las gotículas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Y además también tuvimos muy buenos resultados con la aplicación de la cuarentena total. Es decir, en la próxima diapositiva vamos a ver que estábamos mejor que la media regional, que está ubicada con el color negro y con la línea discontinua, y en la línea azul nos encontramos que Panamá fue exitoso en la prevención de muertes utilizando las medidas de cuarentena total. Así las cosas, queremos compartirles también que una vez que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria grave, es decir, no es capaz de tomar el oxígeno del aire y llevarlo a los tejidos, tampoco es capaz de eliminar
el CO2 que se produce en el organismo. Para eso utilizamos técnicas como, por ejemplo, las UCRE, el alto flujo y las unidades de cuidados respiratorios especiales. Y cuando eso falla, vamos a cuidados intensivos, se le mete un tubo al paciente por la tráquea y se le coloca un ventilador mecánico. Pero hasta ahí, ¿y después qué? Bueno, queremos compartirle con entusiasmo que la Caja del Seguro Social en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en la unidad de cuidados intensivos de cirugía, ha utilizado por primera vez una modalidad de oxigenación que por sus siglas en inglés se conoce como ECMO, que es la oxigenación por una extracorpórea por membrana. Y eso permite que pongamos a descansar los pulmones mientras se va reparando y se sostiene al paciente oxigenando su sangre fuera de los pulmones. Y eso es una buena noticia porque refleja innovación, refleja la introducción de modalidades terapéuticas que anteriormente no se estaban realizando en nuestro país. Finalmente quiero compartirles el gran reto que tenemos frente. La lucha no termina, apenas comienza. El virus está ahí. Incluso aquellos que estamos esperanzados a que aparezca una vacuna, aún tendremos que esperar. Pero mientras tanto, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir luchando juntos. El Gobierno Nacional y el Sistema Sanitario Panameño hará lo que corresponde, pero la parte más importante la tiene usted, ciudadano, el que está viendo esto. Sin usted no podemos salir adelante. Así como no es posible poner un policía para que nos proteja la seguridad física, tampoco es posible poner un médico o una enfermera para que evite que nos enfermemos. La responsabilidad es compartida y la responsabilidad también es tuya. Y es por eso que insistimos en que debes mantener el distanciamiento físico, debes cubrirte siempre con tu cubreboca, tu mascarilla y lavarte las manos con agua y jabón o gel alcoholado. Muchas gracias. Gracias, doctor Lao. Antes de iniciar con el proceso de preguntas y respuestas, vamos a cederle nuevamente la palabra al ministro de Salud, que tiene más que informar. Muchas gracias, Aris. Yo creo que después de la explicación epidemiológica que ha dado el doctor Israel, de la ampliación de los diferentes elementos que se han estado utilizando, de las cuales ha hablado el doctor Enrique Lao, director general de la Caja de Seguro Social, solamente nos hace falta reforzar las felicitaciones a la población, decirles que lo estamos haciendo bien en equipo, que somos un solo equipo, y recordarles a todos lavado de manos, distanciamiento social y su mascarilla. Muchas gracias. Así es, señor ministro. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas y respuestas, iniciando con Gabriela Moreno de CERTV Noticias. Muy buenas noches, Gabriela. Muy buenas noches, miembros de la mesa principal. Nuestra pregunta es, ¿cuánta relación existe entre la utilización del tratamiento de la hidroxicloroquina con la baja tasa de mortalidad en las últimas 7 semanas? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Miren, lo que es claro es que el gobierno nacional ha venido desarrollando una serie de estrategias dentro de las cuales ha estado la promoción y la prevención, el refuerzo de ese pilar. Se ha reforzado la trazabilidad, que lógicamente conlleva a disminuir la cantidad de casos. Si disminuimos la cantidad de casos, disminuye la cantidad de personas en los hospitales y por lo tanto también disminuyen las cantidades de muertos.
el kit Protégete Panamá, con cada uno de los medicamentos que se han incluido allí, que el gobierno nacional ha tenido a bien, y que dentro del cual está la hidroxicloroquina, es parte de los elementos que se ha utilizado. También como el haber implementado otras técnicas a nivel hospitalario y otros medicamentos que el gobierno nacional ha tenido a bien utilizar a nivel de los hospitales. Posiblemente no sea un solo elemento. Lo importante es que toda la estrategia y cada uno de los elementos de esa estrategia ha logrado influencia para lograr disminuir la cantidad de muertos que tenemos en el día de hoy. La hidroxicloroquina es parte de lo que hemos estado utilizando con el objetivo de disminuir las complicaciones y también, por supuesto, llevarnos a la disminución de la mortalidad. Muchas gracias. Es el momento de hacer contacto con Eduardo Lin Yuen en TVN Noticias. Buenas noches, Lin. Buenas tardes, profesor, señor ministro, apreciado doctor Lao. En el tema de la reapertura de distintas actividades, en algún momento se habló de bloques, eso de los bloques se cambió y la última fecha que se dio creo que es el 12 de octubre. Había actividades que no estaban incluidas en ninguna fecha. Creo que los gimnasios, los cines, casinos no tenían fecha. Y hay otros sectores que han dicho que ya están listos para abrir incluso antes de la fecha, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. ¿Ya hay fechas para los sectores que no estaban incluidos? ¿Hay posibilidad de adelantar algunas fechas para sectores que ya estén listos? Muchas gracias, señor Eduardo. Si bien es cierto que los equipos de salud, la parte de salud pública, nos hemos estado reuniendo con diferentes gremios, no hemos tomado la decisión definitiva de ponerle fecha exacta a aquellas actividades que tenemos todavía dentro del grupo de actividades sin fechas, por decirlo así. Recuerden que todo esto va a depender de cómo vayamos evolucionando durante estos días. Tenemos posibilidades de que aumenten nuestras cifras. El haber liberado y soltado varias de las restricciones que tenemos, por ejemplo, eliminar la salida de cada uno de ustedes por género, el haber ampliado el margen para poder transitar libremente. Las empresas, como son, por ejemplo, la empresa de la construcción y las otras que hemos venido liberando de a poco, nos ponen en un riesgo. Pero ese riesgo va a depender también de lo que hagamos cada uno de nosotros, de que mantengamos la estrategia, de que mantengamos la bioseguridad cada uno de nosotros de manera independiente. Esas actividades que todavía se mantienen sin fecha de reapertura, no la hemos olvidado. La tenemos presente y estamos evaluándola todas las semanas, junto con un equipo de salubristas y viendo qué posibilidad hay de ponerle fecha, ya sea para adelantarlas o para mantenerlas. Pero el equipo de salud se mantiene en un análisis permanente junto con todo el equipo de gobierno que acompaña al señor presidente. Hacemos contacto entonces, en esta ocasión, con Nubia Cañizales de Osana Visión. Buenas noches, Nubia. Buenas noches a la mesa principal. Señor ministro, buenas noches. Usted confirmó hace un día 3 casos posibles de reinfección del COVID-19. ¿Qué nos puede hablar de esto? ¿Cómo están estas personas? Y ese tema está bueno. ¿cómo enfrenta el Ministerio de Salud esta reinfección? ¿Hay algo nuevo que surgirá a nivel epidemiológico? Gracias. Bueno, miren, esta situación que se está dando en Panamá es la misma situación que se da en el mundo entero.
Nosotros hemos captado hasta ahora 3 casos en donde se dan situaciones nuevas. Este virus no lo hemos terminado de conocer, ni Panamá ni el resto del mundo. Y cada uno de los científicos se mantiene cada vez en situaciones nuevas. Estos 3 casos que tenemos hasta el momento tienen posibilidades de que sea una reactivación del virus, tiene la posibilidad de que sea una reinfección del virus y tenemos la posibilidad, lógicamente, de que estos pacientes tengan que ser analizados por el laboratorio Gorgas, el equipo de salud pública, en donde están evaluando cada una de estas posibilidades para poder hablar con certeza, con evidencia de lo que pudiera estar sucediendo y del comportamiento del virus. En estos momentos todavía ni siquiera estamos seguros de cuál es el tiempo de inmunidad que tenemos nosotros como población después de habernos contagiado con el virus. Entonces, todavía es incierto el poder decir que solamente fue una reactivación de la enfermedad o que fue una reinfección de la persona nuevamente con el virus. Nosotros preferimos dejar esto hasta que el Gorgas y el equipo de salud pública y otros científicos nos digan con mayor certeza exactamente cuál es el comportamiento del cuerpo del ser humano y cuál es el comportamiento de este virus, no en Panamá, sino a nivel mundial.